vamos a concentrarnos en los problemas que causa el estado de las autonomías en España, especialmente aprovechar la presencia de Daniel, que sabéis que está dedicada a su vida de intelectual al estudio de los estados de autonomías. Pues los problemas que está causando en Barcelona, las pretensiones de la doble nacionalidad, las defensas estrafalarias que hacen de que ellos no tienen la culpa, que el déficit haya aumentado el presupuesto, acusando a Montoro de mentir. Es decir, en todas estas circunstancias me hacen enfocar el tema que hoy vamos a tratar de las autonomías y le vamos a dar la voz muy pronto a Daniel para que nos explique este problema de la financiación. Los catalanes son hoy, ¿qué? Antifranquistas. ¿Por qué son separatistas? Porque son antifranquistas. ¿Por qué quieren instaurar una hacienda propia? Porque son antifranquistas. ¿Por qué hablan nada más que el idioma catalán? Hay 100 lingüistas, especialistas, catedráticos. La maravilla del universo, de la gente más inteligente del mundo son los catalanes. Ya sabéis que descubrió América un catalán que se llamaba Colón. Bien, pues estos han descubierto ahora, claro, que la maravilla es atacar el bilingüismo. Cuando lee el título dice, hombre, menos mal, ya se empieza a tener razón en Cataluña. ¿Cómo? Si atacar el bilingüismo es para suprimir el español, que no hay más lengua que la catalana. No, todo esto son antifranquismo. Y ahora, como es antifranquismo, le voy a dar la palabra para que Daniel nos instruya sobre la noticia que va a leer Pedro. Pedro, a ver qué noticia vamos a comentar ahí. En la página número 16, El Mundo recoge la siguiente noticia. El Govern triplica el número de oficinas de la Hacienda catalana. Desarrolla abajo en negrita, debajo del titular, Junqueras quiere acelerar la expansión de un organismo prioritario para la independencia. Daniel, no sé si quieres que te lea esta o la dejo para... No. Vale. Acércame el periódico, por favor. La noticia que nos acaba de leer Pedro, el titular, el Govern catalán triplica el número de oficinas de la Hacienda catalana. Primero, es una maldad, si me permitís. Bueno, actualmente la Generalitat catalana tiene un consejero de Hacienda que se llama Oriol Junqueras. Digo que es una maldad porque indudablemente todo el mundo tiene derecho a dedicarse a la política y no ignoro que cualquier persona puede rodearse de técnicos, de tecnócratas, de especialistas. Pero no deja de llamarme la atención que sea un historiador, un profesor de instituto de historia, el que se va a encargar nada más y nada menos que de la cuestión hacendística catalana, que es Oriol Junqueras. Es decir, que posiblemente no haya en toda Cataluña un catedrático, un especialista en Hacienda, en economía, que pudiera llevar estas responsabilidades mejor que el profesor de instituto. Insisto, esto es una maldad mía, porque en el fondo... Suñer no estaba ahí también, ¿no? Este es el segundo personaje del que vamos a hablar. De acuerdo. Profesor es una de historia, porque si fuera todavía de matemáticas o de otra cosa... Efectivamente, es una maldad mía porque yo pienso que, en fin, hay talento natural y hay gente que tiene talento natural para los negocios, para la política, para actividades de lo más diversas, pero la formación muchas veces ayuda a desarrollar mejor una actividad, una función. Si yo tuviera que elegir consejero de Hacienda, ministro de Hacienda, siempre me inclinaría por una persona formada con criterio que no por un advenedizo de otra disciplina muy respetable y muy interesante como puede ser la historia. Pero bueno, bien, pero vamos a lo que vamos. La noticia que he calificado de alarmista parece como que los periodistas están haciéndonos creer que hay una situación de mucho peligro puesto que se está creando una hacienda catalana. Lo primero que hay que corregir es que la hacienda catalana existe y está creada desde el año 1980. Es decir, cuando empieza el sistema autonómico a funcionar, ya cada comunidad autónoma crea su propia hacienda. ¿Cómo se explica esto? El sistema de financiación autonómica no es un sistema estable, no es como el de los estados federales donde la distribución de los recursos tributarios viene recogida en la Constitución. No, señor, aquí en la Constitución española no diseña el sistema de financiación autonómico. Esto es muy importante porque nos aboca cada 5 años a modificar el sistema de financiación autonómica. Esto es la inseguridad permanente. Hago un pequeño paréntesis. Ayer las comunidades autónomas que no cumplieron junto con la catalana decían que el problema no es suyo de no haber cumplido los objetivos del déficit. El problema es del sistema de financiación autonómica. Y entonces hay que explicarle a los oyentes que en España el Consejo de Política Fiscal y Financiera cada 5 años revisa el sistema de financiación autonómica. Por cierto, siempre con las influencias o bajo la dirección de la Comunidad Catalana. Es decir, que
el sistema autonómico se va modificando a imagen y semejanza, a conveniencia de los catalanes, que luego son los que más déficit incumplen de todas las comunidades autónomas. Cierro el paréntesis y vuelvo al tema de la financiación autonómica. No puede haber estabilidad fiscal, no puede haber estabilidad presupuestaria cuando cada 5 años modificamos el sistema. Entonces, ¿cómo se conformaría ahora mismo el sistema de financiación autonómica? El sistema de financiación autonómica está integrado por 2 tipos de impuestos. Los impuestos propios de la comunidad autónoma, por ejemplo, el impuesto de esto que llaman la ecotasa, que existe en Baleares y existe en Cataluña. Cada noche hotelera, cada cama, cada habitación pagará 1 euro o 2 euros por la ocupación hotelera. Bien, ese es un impuesto realmente de la comunidad autónoma. Pero luego, la mayoría, los impuestos que son más recaudatorios, como son el IVA, el IRPF, transmisiones patrimoniales, etcétera, etcétera, son impuestos estatales, pero muchos de los cuales están cedidos a las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos los legisla, los regula el Estado, pero en algunos casos la gestión y recaudación se la cede a la comunidad autónoma, en otros, como el IVA y el IRPF, la gestión y la recaudación se la queda al Estado y luego le da, vía transferencia, el 50% de lo recaudado. ¿Qué ocurre en Cataluña en estos momentos? La noticia que estamos tratando de diseccionar. Pues que hay alarmas porque Cataluña está creando su propia hacienda. No, señor, la hacienda catalana ya está creada desde el año 80 para gestionar sus propios impuestos y para gestionar los impuestos estatales cedidos a Cataluña. ¿Qué es lo que se está tratando de organizar en estos momentos? Otro tipo de hacienda, no la misma. No, lo que está tratando de hacer es dimensionar la hacienda catalana, prepararla para que en el futuro pueda asimilar los impuestos del Estado no cedidos. ¿En ningún momento se va a plantear en Cataluña el problema de la doble imposición? Efectivamente se va a plantear. Llegará el momento donde haya que echar las cartas encima de la mesa. Pero la noticia que yo he leído aquí, lo que está tratando de hacer y ha causado mucho revuelo, es una hacienda que tiene 300 sucursales, oficinas, elevarla a 900. Es decir, está tratando de preparar la hacienda catalana para el momento en que llegue, que es el que tú dices, la desconexión. No, pero es que lo trato, este tema, porque tiene una importancia histórica grande, ya que la independencia no territorial, pero la revolución soviética, antes de ser soviética, era una revolución rusa. Y la revolución rusa, Lenin, cuando llega y hace las tesis de abril, pues la principal táctica es doble poder. Es decir, si no hay doble poder, hubiera sido imposible derrocar el régimen ni al Estado ruso, ni hubiera triunfado nunca en la revolución ni impuesto el Estado soviético, porque estaba basado en el doble poder. Doctrina que quiso sacar luego Gramsci en el año 19, cuando se ocuparon la fábrica de Milán, y que Gramsci fracasó, pero triunfó. Y desde entonces, uno de los recursos que, al menos en teoría, se han planteado todos los movimientos revolucionarios es la doble imposición. Igual que hay un doble poder político, doble poder militar, doble poder judicial, incluso. Pues se ha planteado también el doble poder fiscal en los momentos revolucionarios o para la independencia de los países coloniales, o lo que no tuvo lugar en las guerras de independencia del siglo XIX, no. Pero en las del siglo XX, en todas se ha planteado el tema del doble poder. Y uno del poder más poderoso para hacer el daño y poder triunfar sería el fiscal. Bien, pero yo tendría que preguntarte a ti, ¿quién pagaría las consecuencias de ese doble poder? Es decir, ¿el ciudadano catalán tendría que tributar 2 veces en dos haciendas distintas? No, es que sería la abstención fiscal de los tributos españoles y pago fiscal de los tributos catalanes. Sí, pero ese paso, que es el que se prevé en 18 meses, es un paso revolucionario para la independencia. Absolutamente. ¿Y qué ocurriría cuando un ciudadano dice, no, yo quiero seguir pagando los impuestos a la hacienda española? Bueno, ahí estaría protegido por las leyes españolas y por los tribunales españoles, que en ese momento carecerían de autoridad, y estaría perseguido por las nuevas autoridades catalanas que, sin haber logrado la independencia, estarían en pleno proceso, llenas de autoridad y de euforia. Me interesa este diálogo que tenemos. Entonces, en ese hipotético futuro escenario, ha hablado de 2 cosas muy importantes: proceso revolucionario y autoridad. En ese primer momento
del proceso revolucionario, ¿quién representaría la autoridad? ¿Los jueces? No, ¿Los mozos de escuadra? los independentistas catalanes, los jueces magistrados que obedezcan a la Generalitat, los mozos de escuadra que obedezcan, esos se apoderan de la autoridad, pero la autoridad en sentido moral, no la potestas, no el poder lo sigue teniendo España, el gobierno de Madrid, pero ante el auge del independentismo, la autoridad moral que hoy está repartida porque según las encuestas prácticamente no lo quieren, pero en un caso de que llegara a avanzar tanto el proceso de la independencia, la autoridad moral pasaría a estar representada por los independentistas catalanes, pero en cuestión de horas, pero también en cuestión de horas la pierden, porque eso es una oscilación rapidísima. Si fracasa. Sí, o si el Estado español hace frente a la situación. Un momento, otra pregunta, porque es que aquí surgen... Es que conozco muy bien el tema revolucionario, en la historia cómo se ha producido. No, la pregunta subsiguiente es, ¿cuál sería la capacidad de reacción que tendría la autoridad estatal, nacional, para...? Ninguna. Tal como están hoy las cosas, ninguna. No hay en el horizonte español ninguna autoridad que tenga el convencimiento de lo que debe de hacer para evitar la separación. Ni una. Ni en el ejército, ni en la justicia, ni en el gobierno. Entonces vosotros sois pesimistas de cara pesimista. a este Realista. Yo soy realista. ¿Yo cómo voy a ser pesimista? Soy un optimista como nadie, porque busco la libertad y la unidad de España. Pero el análisis actual, la fuerza actualmente en presencia, son separatistas. Porque también es separatismo la pasividad de Madrid. El pasivo Rajoy, Sí, el tolerante, en eso estoy totalmente de acuerdo. es un elemento más del separatismo. Por tanto, la autoridad moral la tienen los separatistas, porque no tienen enfrente nadie que les tosa, porque el que le tose pasa a ser considerado como un carca, un franquista, un fascista, cuando aquí el único fascismo que hay es el de la Generalitat. Tú, Pedro, querías No, decir algo. peor. Ha dicho unos atributos, pero no, se ha quedado muy corto. La peor calificativo que utilizan y que a todo el mundo le estremece es antidemócrata. Son antidemócratas porque no se respeta la voluntad del pueblo catalán. Entonces eso ya ni fascismo ni nada antidemócrata. Eso es lo peor ya que le pueden decir a uno en la cara, que es antidemócrata. Yo lo que no entiendo, Daniel, voy un paso más atrás porque creo que ya es darles un privilegio a tener que meternos en estas cuestiones dando por válidas otras. Es decir, yo el otro día le dije a Antonio, le puse un ejemplo. Tú concibes que yo un día vengo, me instalo en una habitación, otro dice, bueno, pero Pedro, ¿qué haces aquí? Y tú dices, hablando se entiende la gente. Y digo, Antonio, hombre, tiende puentes. Y le dicen, Antonio, ¿pero qué hace? Hombre, este hombre se ha hecho una caseta, ha puesto aquí una pista de pádel, no le pise. No, es que yo soy amigo del diálogo, estoy tendiendo puentes, a ver si me aclaro con él. ¿Y eres pacífico? Yo no soy una persona, soy demócrata y lo primero es el diálogo, lo voy a resolver con más diálogo. Muy bien. Y así poco a poco voy Y con más democracia. Y más democracia. Y voy acomodándome a mi familia, mi lujo, mis cosas, por supuesto pagando él. Cuidado, eso es muy importante. No es que yo venga aquí no, es que él sigue pagando. Sigo pagando. Y además de buen grado, porque aquí los pagadores no protestan, No. Y entonces, no exigen a cambio. al final, me quedo con la casa de Antonio, Me parece que eso era y aquí no has ejercido Violencia. la violencia. Qué horror. Que la violencia no es Qué que se horror. ponga a pegarme con la muleta, que la veo aquí al lado, sino que me dé una voz y si no me puede echar con sus propios medios, llame a la Guardia Civil, a la policía y me expulse de su casa. Eso no. Porque eso Antonio es muy demócrata y eso no lo haría nunca, ¿no? No, eso no, claro. Es que no sé cuál de los dos ha sido el que ha dicho la palabra clave, y es que el Estado no reacciona. Rajoy no reacciona lo ha dicho. como debe La ser. pasividad. Es decir, yo creo que el Estado, entendiendo por Estado, la nación española tiene la obligación, no el derecho, la obligación de reaccionar frente a los ataques, en este caso internos. Pero no es ni siquiera obligación, ni deber, es que si no lo hace sucumbe. Bueno, nada pues más. Si es que precisamente no hay por que eso hablar. está obligado para subsistir, para defensa defenderse. propia. Defensa propia. Es que no puede dejar de hacerlo. ¿No existe en el derecho, vosotros que sois filósofos del derecho también, el adagio que dice no existe derecho sin sanción? Efectivamente. No existe derecho sin garantía. Y la garantía de que Una de España ellas. exista es que tenga capacidad para defenderse. Y yo insisto, también es obligación, porque como político, como responsable, tiene que justificarse ante el electorado. Entonces, ¿cómo se puede haber llegado, decías tú antes, a esta situación? Pues se ha llegado a esta situación, por lo que dice Antonio, pasividad total y absoluta de... Por antifranquismo. Sí, por complejos. Por presumir de antifranquismo. ¿Quién va a ser más antifranquista que Rajoy? Los catalanes, a eso habéis creído.
para antifranquistas, yo Rajoy, yo Aznar, yo Suárez, Solo- yo Felipe González. Solo ¿Qué con- vais a decirme a mí? Y por tanto, claro que sois muy bien en separaros. Yo no puedo hacerlo, pero no haré nada en contra vuestra, porque yo soy antifranquista. Bien, la última idea que yo quería poner encima de la mesa para que los oyentes también la puedan valorar es que todo esto obedece a una mentira. El famoso discurso España nos roba trata de ser la justificación del déficit. Me parece que ha sido nada menos que el presidente de la Generalitat el que ha dicho que efectivamente Cataluña no ha cumplido los objetivos de déficit, pero porque la gran mayoría de los impuestos catalanes se están viniendo al resto de España. De alguna forma es ratificar el España nos roba. Antes he dicho que el sistema de financiación autonómica se modifica cada 5 años y precisamente se va haciendo a imagen y semejanza de lo que quiere la comunidad catalana. Me gustaría que los oyentes repararan en un hecho muy importante y muy trascendente. Cuando la última modificación de la financiación autonómica había establecido que se transfiriera a las comunidades autónomas el 35% del IVA y el 35% de IRPF recaudado en el territorio, de la noche a la mañana, el Estatuto de Cataluña, aprovechando que el Estatuto es una ley orgánica, dice, bueno, vamos a contener en nuestro Estatuto nuestro sistema de financiación autonómica. Y dice que el 50% de renta y el 50% de IVA, no el 35%, que había contemplado la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación, sino la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía, dice, a partir de ahora para Cataluña el 50%. Entonces, ¿qué obliga? Las 16 comunidades autónomas restantes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera dice, coño, si a Cataluña le estamos dando el 50% de IVA y de IRPF, vamos a cambiar la LOFCA para que se le dé el 50% al resto de las comunidades autónomas. Esta es la clave, el ejemplo de cómo la financiación autonómica viene diseñada desde Cataluña. Entonces, ahora ellos que llevan 20 y tantos años diseñando la financiación autonómica dicen que España les está robando, pero no son ustedes los que van haciendo modificar el sistema de financiación a su propia imagen y conveniencia. Sí, pero lo hacen de manera que puedan decir que España les roba.